Amigas y amigos, la remesa está de vuelta otra vez en este espacio. Stephanie Enaro, me da muchísimo gusto saludarte de nuevo después de casi 3 semanas de estar en austeridad republicana de remesas. Es que la situación del país, Amado, no estaba para bien. Acuérdate que dejamos de ser la economía número 15 y pasamos a ser la número 17, pero bueno, aquí nos tocó vivir, querido, amado, adorado, y a mí me da mucho gusto saludarte otra vez. Gracias, querida Steph. Y fíjate que han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos y dejamos un espacio abierto y de pronto parece que no solo México, sino también el mundo arde en torno a lo que está pasando en México. Esto que ha pasado últimamente en la microgira que hizo el presidente de México a Sudamérica, a Centroamérica y al Caribe, a Cuba, y que manda señales muy encontradas. Yo sé que tú has hablado demasiado de este tema y quisiera que hiciéramos un resumen muy breve de qué implicó esto. La visita a Centroamérica, que tiene que ver con la contención de la migración, que es una agenda estadounidense, inmediatamente como un giro de 180 grados a un viaje a Cuba, a alabar a la dictadura y a ponerse rebeldes contra los Estados Unidos. Parece una locura y un berrinche inmediatamente decir, pues si no invitan a mis amiguitos, ¿cómo la ven que no voy? ¿No? Y lo que cambia en esta ecuación es el factor México, porque pues los demás ya sabíamos cómo, o sea que ya sabíamos cómo es, para qué los invitas, ¿no? Pero México, López Obrador sí sabe lo que implica que se ponga de rebelde, ¿no? Es que nosotros ya sabemos cómo se pone, pero allá en Estados Unidos parece que todavía no saben cómo se ponen. Y a ver, vamos a contar las cosas como son. Primero, López Obrador tuvo una llamada con Biden que él dijo que no sabía para qué, pero parece que la Casa Blanca sí sabía para qué porque sacaron un comunicado diciendo de qué iban a hablar. Uno de los temas centrales era justamente la migración y promover el desarrollo a Centroamérica. Acto seguido, López Obrador, que decía que nunca iba a salir del país, y curiosamente las veces que ha salido del país tienen que ver con Estados Unidos, anuncia su gira a Centroamérica y va a los países que más nos mandan migrantes. Se fue a Guatemala, se fue a Belice, se fue a El Salvador, se fue a Honduras, después remató con Cuba. Pero antes de que llegara a Cuba, pasaron unos hechos bastante chuscos, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta de lo descuidado que México también tiene a la región. El presidente de Guatemala, que por cierto, cuando vino el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, a México, Andrés Manuel López Obrador le cambió el nombre, le dijo Alejandro Yamanetti, y eso es una cura nacional de los guatemaltecos, y a ellos le dicen Yamanetti, ya se le quedó. Pues ahora parece que le paga con la misma moneda, porque cuando Y le va dice, a man, Guatemala dice, sí, y el presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, le cambia el nombre, y luego conforme el presidente fue bajando, la cosa se pone peor, porque cuando anuncian su visita en Honduras, pues el que lo anuncia ni siquiera sabía el nombre. ¿se le Dijo, olvidó? dijo, el presidente de la República Mexicana, y se quedó esperando a ver si alguien le Este soplaba, güey, ¿cómo? pero no pasó, y tampoco se sabía el nombre de los acompañantes, ni quiénes eran, y dijo, y su comitiva, sean bienvenidos. Se lo sacó de Alibaba. la manga, ¿no? Entonces, pues fue de mal en peor, esto fue en rebote. Obviamente a todos los que se dejaron los sumó a sus programas estrellas, que si jóvenes construyendo el futuro, que si sembrando vida, ¿no? Él fue bastante feliz con esto, aún no sabemos si estos programas funcionan o no funcionan aquí, pero el chiste es que ya los exportó y ya hay promoción con gente de estas nacionalidades diciendo que wow, que Andrés Manuel y México son lo máximo, ¿no? Entonces, así como Trump tenía su America First, pues parece que López Obrador tiene su Latinoamérica First, ¿no? Y ya lo agarró de Centroamérica bandera First. y es como los peronistas, es la voz de los descamisados, aquí es la voz de los desprotegidos. Y luego se va a Cuba, que fíjate que Cuba se ha convertido en la primera fuente de migrantes en lo que va del 2022.
por eso fue ahí también por ordencillas de Biden. En el 2021 fuimos la primera fuente de los mexicanos, ahora nos rebasa Cuba. Y es que, ¿cómo no? Si con la inflación que tienen, los precios de los alimentos han subido un 70%. A la gente ya no le alcanza para comer con lo poco que gana. Entonces llega a Cuba, ¿no? Obviamente, quién sabe qué platicaron en los oscurito, se reúne con Raúl Castro, se reúne con Díaz Canel, dice que va a formar una unión latinoamericana, que se debería levantar el bloqueo a Cuba, y cuando regresa aquí dice que si no va a Cuba y Venezuela y Nicaragua, que entonces él tampoco va. Oye, Obvio, dime. si lo vemos así, se puede ver como que hay esa nostalgia de la revolución cubana y miren qué izquierdista soy, me voy con Cuba. Pero creo que esto es una cortina de humo porque el país no va muy bien. En abril tuvimos la inflación más alta registrada en 2 décadas, de 7.68%. Luego también los homicidios no pasan, ¿no? Nuestra economía se ha hecho más pequeña. Luego también creo que tampoco quiere ir porque está muy tensa la relación con Estados Unidos y a lo mejor o lo comprometen o algo en una declaración ahí en el tema migratorio o en una cláusula democrática, y eso no le gustaría porque quiere adueñarse del INE. Y luego también en el contexto global, la pandemia y luego la guerra en Ucrania está haciendo que la gente empiece a pensar en diferentes realidades geopolíticas, y ya se empieza a ver a Brasil y Argentina como los que pueden suplir a Ucrania en el grano y en los fertilizantes. Y paralelamente a esto, Macron en Europa estaba diciendo que se tiene que formar una unión política europea para poder incluir a Ucrania. Entonces, no es casualidad que los dos hayan hablado de algo similar el mismo día. Es una especie como de pangea política internacional, ¿no? O sea, se está moviendo el panorama geopolítico, pero son pues verdaderos terremotos, ¿no? Oye, ahora, en este sentido yo tengo una duda que no he podido encontrar la respuesta clara. Es Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela. ¿Cuántos de estos, que son 8 países que no están convocados a la fiesta, cuántos de estos países son miembros de la OEA y cuántos no? ¿Es requisito indispensable tener tu credencial de la OEA para entrar a la Cumbre de las Américas, o es abierta a todos? ¿Es decisión de Biden? ¿De quién es? Bueno, es decisión de Biden. Creo que esta es la continuación de sus reuniones democráticas que ha tenido, en las que, por cierto, ahí tampoco invitó a Guatemala. Creo que tiene que ver con el típico, pues, la América democrática, vamos así decirlo. Y obviamente, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua y ahora El Salvador, pues son democracias, ¿no? Las autocracias están regresando y justamente se intenta hacer una presión internacional a las autocracias para que no se proliferen. Pero tiene que llegar México a poner el desorden, y en esta visión geopolítica de Andrés Manuel, que en lugar de una pangea, como tú lo descubriste, yo creo que para él todo es como una olla de pozole. Le va poniendo lo que se encuentre. ¿Y para qué? Bueno, básicamente el eje de la Cumbre de las Américas es la democracia, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué invitas? ¿Vas a invitar a los que están en contra de la democracia a una cumbre sobre la democracia? ¿Es correcto? Exacto. ¿Es correcto el berrinche o no de México? Es decir, porque también hay que ser autocrítico. Es decir, ¿es todo lo que hace Andrés Manuel está mal, o está bien que diga yo no voy porque eso no es correcto? Hay que ponernos de abogados del diablo. ¿Tú qué pensarías? A ver, es que también, o sea, él quiere llegar a ser el transformador regional, o sea, no le alcanza el país, ¿no? Ya está exportando sus programas, los migrantes guatemaltecos ya van a entrar al IMSS, les van a dar CURP, a los de Belice también, ¿no? Él, desde que se dio la reunión de la CELAC aquí, dijo, no, vamos a hacer una unión latinoamericana, sí, hay que matar a la OEA. Llega la hora de la sesión, no dijo nada, o sea, No. dice cosas, pero no las hace, ¿no? Y ahora, como tú dices, hay que ponernos de abogados del diablo. Suena divino esto de la Unión Latinoamericana. De hecho, era uno de los sueños de Bolívar. Pero no se lleva a cabo primero porque la geografía de esta región no da
para mucho. Pues Sí, no. a ver, tú eres chiapaneco, lo conoces bien. A ver, ¿qué es lo que, aparte del río, cómo se compone la frontera de México con Guatemala? En qué sentido? ¿Geográficamente? Sí, geográficamente. O sea, tenemos frontera con Belice, con Guatemala y párale de contar. O sea, es el Suchiate y una frontera ahí porosa, absolutamente porosa. Pero más abajito hay puras montañas. Ah, no, sí, pues ahí está el volcán Tacaná, está pura sierra, pues no hay nada. Y eso fue lo que hizo que al final que Chiapas anexara a México no se quedara con Guatemala. Aparte de que la historia de Chiapas es interesante, fue como una especie de Crimea. Primero era parte de México, luego lo pasan a la capitanía de Guatemala, luego se regresa, luego el Socomusgo se vuelve independiente. No, está bastante Independiente, sí. interesante, una especie de Crimea. Ay, compárenlo. Pero aquí tenemos que son como puras montañas. Entonces, pues el comercio es mucho más difícil de lograr y si se logra es mucho más caro, ¿no? Por todo lo que se tiene que invertir en infraestructura, No hay en infraestructura. transporte. Nuestras economías no son complementarias y no comerciaríamos más entre nosotras. Entonces, geopolítica y económicamente esto no se puede dar. La única unión por la que esto se puede dar es una unión política. ¿Y qué crees? Tenemos 10 gobiernos populistas de izquierda en la región en este momento. Es la primera vez que hay tantos en mucho tiempo. Y vamos a cerrar el año probablemente con 12 porque se van a sumar Brasil y Colombia. Entonces, obviamente se sienten muy apoyados, se sienten muy protegidos y Envalentonados. piensan que esta es la era de su rebelión. Envalentonados, tan envalentonados, Steph, que ya está, nos están exportando médicos cubanos otra vez bajo el argumento falaz de que en México no hay médicos. Aquí los despiden y contratan médicos cubanos, pues porque es que, que es que aquí no hay. Y el asunto es que sí hay, pero no les quieren pagar. Y de los cubanos tampoco, pues, pero los obligan a venir porque la lana que se le paga al gobierno cubano porque vengan los médicos para acá, que no es la primera vez, vinieron en pandemia, pues la mayoría de esa lana es más bien un flujo que se va al Estado cubano y no a los propios médicos, pues no es una situación normal. Y eso ha generado mucha inquietud y mucha molestia, sobre todo de la comunidad médica en México. No, pues claro que sí. Aparte de todo esto, ya nos había generado el traer médicos cubanos durante la primera fase de la pandemia, porque hay unos congresistas de Estados Unidos que ahora que tuvimos los problemas con Texas por la migración, pusieron una queja de que México está violando el TEMEC porque está impulsando la trata de personas por los médicos cubanos y ahora parece que a Andrés Manuel López Obrador no le importa. Trae más para mostrar su solidaridad con Cuba, para decirle no importa que ya te hayas quedado sin Venezuela y sin petróleo, aquí está México, aunque nosotros no tengamos para resolver nuestros problemas, ahí te va, te vamos a ayudar con los tuyos, como si no fuera poco. Y el tema aquí es que es una tragedia lo que pasa con los médicos cubanos. Mira, el caso más notable fue lo que pasó en Brasil cuando estaba Vilma Rousseff y se lleva a los médicos para que le ayuden a atender a las favelas y todo, les pagaba $4,400 por médico. ¿Y qué crees? Cuba solamente les daba $1,000 a estos médicos, de los cuales 600 se quedaban en una cuenta del banco abierta en Cuba, a la cual solo podrían accesar a su regreso y obviamente no les deja traer a su familia. Entonces, esta es una verdadera tragedia, pero es una tragedia humanitaria para los médicos cubanos que son explotados, para los médicos mexicanos que no son tomados en cuenta y ahí te va otra situación. En Venezuela fue muy sabido que cuando empezaron a llegar los médicos cubanos, había muchos infiltrados de inteligencia cubana entre los médicos que también se dedicaban a organizar las bases de espionaje, las bases del socialismo para organizar a la población y ahorita ya tenemos que ya hay hasta ministros cubanos en Venezuela. Solamente la historia dirá si este será el caso de México, pero no podemos dejar de lado esa historia que es muy bien conocida en Venezuela. Y me parece que es también parte de la provocación de López Obrador. Él es muy de señales, de símbolos. Y esto es un hombre eminentemente provocador. Y las respuestas que manda, y ahorita hablamos de ese tema, el asunto también de lo que revela la DEA
sobre el presunto financiamiento a la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado. Y la respuesta que da el gobierno mexicano es que, sí, te me pusiste violento y te quito tu estacionamiento en Toluca. O sea, parece, bueno, son berrinches políticos que no sé cómo los están leyendo en Estados Unidos, pero seguramente a veces la gente se desespera un poco porque dice, bueno, ¿en qué momento les van a meter un cachetadón de esos que merece? Porque ahora sí que le está rascando sus destos al tigre, pero ya demasiado descarado, pues, ¿no? Esta situación que se dio a conocer en otro momento hubiese sido un mega escándalo y creo que ya nos estamos un poco acostumbrando o normalizando a los escándalos internacionales y a los escándalos de este tipo de berrinches del presidente de México. No sé qué maromas tenga que estar haciendo Marcelo Ebrard para tratar de contener la furia estadounidense, pero yo no sé en qué va a acabar este tipo de actitudes del gobierno mexicano. La diplomacia está hecha añicos, ¿no? Sí, totalmente. Y lo vimos cuando pasa el anuncio de la cumbre, que luego va Ken Salazar a Palacio Nacional, ¿sí?, a decirle, ¿es en serio o es una broma de mal gusto? ¿No? Siempre me ha dado curiosidad ver cómo se llevarán a cabo esas llamadas de atención diplomáticas. Señor presidente, ¿está seguro? ¿Seguimos siendo su principal socio comercial? ¿Cómo ve a México en 5 o 10 años? Porque queda claro que el panorama está cambiando muchísimo y que muchas de las cosas que se van a abordar en la Cumbre de las Américas no se está llevando a cabo en México. Tenemos que uno de los principales ejes es el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción. Aquí en México se quiere adueñar del INE, darle menos presupuestos a los partidos para debilitarlos y él quedarse como eje rector de todo. Y también vemos que ya Morena no puede sacar la bandera de la corrupción, porque lo que se descubrió en Tamaulipas, ¿no?, que liga directamente a Morena con esto que pasa con Sergio Carmona Angulo, que es conocido como el rey del huachicol, pues obviamente esa bandera que ya se había agotado con el caso de la Casa Gris, pues ahora ya se confirma. Creo que no quiere ir más que por el amor a Cuba, por los miedos y por sus propios intereses. A ver, en la política lo que mandan son los intereses, lo que rigen son las necesidades nacionales. Es obvio que este tipo de mensajes tiene que ver, y claro que no podemos tomar como un hecho aislado el hecho de que justamente el miércoles hayan anunciado que ya la DEA no va a tener su hangar en Toluca, porque el gobierno de esta administración no le ha interesado combatir el narcotráfico. Se abraza a los narcotraficantes bajo la premisa de abrazos, no balazos, y hasta Christopher Landó, el antiguo embajador, cuando deja el cargo, lo primero que dice es que está muy preocupado por esta situación en México. Oye, y está perfectamente ligado a la declaración que hizo esta mañana el presidente en la conferencia mañanera, tal cual. Mira, exactamente te voy a decir lo que dice el presidente. Obviamente está en la dinámica de provocación y dice, cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos, ¿no? No es la primera vez que lo dice, ¿no? Que los delincuentes son seres humanos, pero el mensaje que manda es, bueno, si el Estado mexicano está para cuidar a los integrantes del crimen organizado porque son seres humanos, ¿sí? ¿De quién los está cuidando? ¿De quién cuida el Estado mexicano a los integrantes del crimen organizado? De las bandas. Ojo, no solo de las violentas. Aquí lo que estamos viendo es que se apapachan entre ellos porque no es un asunto nomás de agarrarse a balazos, también es un asunto de dónde está fluyendo el dinero. Es evidente a los ojos de los Estados Unidos, a los ojos de la DEA, a los ojos de las instituciones de justicia de los Estados Unidos, que son directos perjudicados por el narcotráfico en México, pues obviamente que estas declaraciones
pues son un campanazo en los oídos. Es decir, ¿cómo dices eso? Esa señal que le mandas tú al crimen organizado, decir, no se preocupen, en esta administración no les va a pasar nada, ¿no? Es el sello público de la impunidad. Imagínate a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto haciendo una declaración de este tipo. Ahorita seguiría ardiendo en leña verde ahí en el hasta bandera de la Plaza del Zócalo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Mira, si aquí en México se pusieron a Peña Nieto, nos pusimos a Peña Nieto como nos lo pusimos cuando midió a Donald Trump, porque dejó que México fuera utilizada como piñata. Bueno, yo no entiendo por qué la mayoría de la gente no reacciona de la misma manera cuando el mismo López Obrador le pone a los narcotraficantes al país de piñata, ¿no? Y luego todavía se sumedita a los intereses de una isla con la que tenemos una relación comercial inferior que la que tenemos con Guatemala. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, esto que está pasando no es algo nuevo, es algo que ha ido creciendo desde inicios de sexenio. No hay que recordar cómo dejó libre al hijo del Chapo, cómo le entregó la carta al Chapo que le dio su mamá, cómo se fue a comer con la familia. Y luego todavía nos preguntamos por qué el gobierno mexicano no controla el 35% del territorio, porque no tiene el menor interés en hacerlo. Esto es totalmente preocupante y más preocupante está cuando la relación bilateral más importante para México está, pues ahora sí que colgando de un hilo y de esto depende nuestra economía. Más que quedar bien con los gringos, hay que pensar en lo que le conviene a nuestra gente, porque con la inflación ya el panorama está bastante complicado, Mado. Ya ves que no nos alcanzaba para la remesa. Exacto. Oye, y a mí lo que realmente me preocupa es la incursión y el protagonismo y la relevancia que tienen, de hecho, pero que puedan llegar a tener en las próximas elecciones, no solo las de este año, sino en los años subsiguientes, el narcotráfico, el crimen organizado involucrado directamente en los procesos electorales a iniciativa e invitación de este gobierno. Eso es lo que realmente a mí me preocupa, porque para sacar al narcotráfico y al crimen organizado de los procesos electorales, híjole, cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo y se necesita una organización social muy grande como para que deje de ser rentable para el crimen organizado meterse, pero mientras esté tutelado por el Estado mexicano, este narcoestado, como le dijo Fox, me parece que es una situación de tensión altísima, porque pues de eso depende el futuro del país, de la certeza de sus procesos democráticos, e involucrar al narcotráfico, protegerlo de esta manera, me parece que es algo muy, muy, muy delicado. E incluso si el propio crimen organizado estuviera de acuerdo con meterse al 100% en o sea, apostarle a los procesos electorales, incluso ellos mismos están hasta metiéndose en una bronca porque se exhiben más y son más vulnerables a los ojos de instituciones como la DEA, ¿no? Que los pueden rastrear con mayor facilidad y los pueden combatir con mayor facilidad. O sea, hasta eso yo creo que tendrían que medirle el agua a los camotes pase usted, señor narcotraficante, a ser el amo y señor de las elecciones en México. Híjole, pues es que ese no es un negocio, ¿no? Ese no es un negocio. Y el chiste es que esto, a ver, no es algo nuevo. No. Esto viene de administraciones anteriores, Claro. pero sí creo que aquí se ha incrementado la falta de interés por resolverlo. Y ojo, también por eso yo creo que se voltea a ver mucho a Cuba, porque los narcotraficantes colombianos, ¿no?, que salen a través de Venezuela, llegan a Cuba, ahí tienen sus bases, le dan su tajada al Estado y ya de ahí llegan a Estados Unidos, a Europa. De eso también vive el régimen cubano, sobre todo del tráfico de la cocaína. Entonces, pues esas amistades no dejan nada bueno, son amistades que tienen al pueblo en la miseria, que violentan los derechos humanos, y cualquier gobierno que se diga democrático no debería estar del lado
de esos gobiernos, por más que Cuba haya sido tradicionalmente un símbolo de la rebeldía mexicana ante Estados Unidos. En este gobierno la dinámica ha cambiado porque generalmente los presidentes mexicanos iban ya cuando iban a terminar su sexenio, iban como de una manera protocolaria, y aquí está llegando mitad del sexenio, Amado, y eso es una señal que, como tú bien lo has dicho, Andrés Manuel López Obrador es un hombre de señales. Esta es una señal que no debemos de olvidar. Es correcto. Bueno, pues este tema de la cumbre, que es del 6 al 10 de junio, debo entender, ¿no? La va a traer jugueteando. En una de esas sí va, pero en lo que eso sucede va a sacarle raja porque es un marrullero y lo que va a tratar de hacer es sacarle raja. Si le conviene va a ir, si no le conviene no va a ir. Pero de que le va a sacar raja de aquí hasta allá, así como lo ha hecho con el avión presidencial, nadie le ha sacado más raja al avión presidencial que él. Ya me he podido comprar hasta 2. Sí, pues sí, ¿no? Pero le vamos a dar seguimiento a este tema y creo que es bien importante también no engancharnos con las provocaciones. Hay que saber leerlas, sí, pero no engancharnos con ellas y decir, ya somos una dictadura, ya perdimos, ya nos volvió Venezuela, ya. A ver, ¿estamos en riesgo permanente? Sí. ¿Es posible hacer un cambio en 2024? Sí es posible, nada más que hay que hacer muchísima chamba y hay que tomar conciencia de las cosas cómo están sucediendo y de las señales, cómo aprender a leerlas. Creo que es lo más importante de todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que en lugar de estar hablando de la inflación y de cómo nuestra economía es de hecho más chiquita, estamos hablando de esto, que de alguna manera a él le conviene. Para mí, esa es la lectura correcta. Y aparte, como tú bien lo dices, se está buscando tener espacio de negociación con Estados Unidos porque el tema migratorio se va a poner de mal en peor. Ya el FMI dice que estamos al inicio de la próxima década perdida para los países en vías de desarrollo, que las cosas no se van a poner en movimiento hasta el 2027. Y esto quiere decir que cada vez más gente va a tener que dejar sus hogares. En el 2021 fueron 1.7 millones de migrantes que se interceptaron en nuestra frontera y las cosas se van a poner mucho peores, y también hay que pensar en cómo nos va a impactar a nosotros, porque según la Comar, las solicitudes de refugio en México han aumentado un 32%, pero eso sí, con un presupuesto menor que el que se tenía antes de esta situación tan trágica. Pero bueno, Amado, se nos acabó la remesa, se nos agotó el tipo de cambio. Que siga fluyendo la próxima semana. Muchísimas gracias, querida Steph. Nos vemos a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. No se olviden de ver el programa de Amado, las 500 noches, se los recomiendo muchísimo. Todas las noches a las 9:30 de la noche. Síganlo en sus redes sociales, por favor. Y sigan, por favor, Steph, en sus redes sociales y suscríbanse a su canal de YouTube, por favor. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.